Dicho esto, Jesús se retiró con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entró él con sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se reunía allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los príncipes de los sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Les dice: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. En cuanto les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Para que se cumpliera lo que había dicho: no he perdido ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha dado, ¿no voy a beberlo? Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, por ser suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás fue el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, se quedó fuera, junto a la puerta. Salió entonces el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera preguntó a Pedro: ¿no eres también tú de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Estaban allí calentándose los criados y guardias, que habían hecho fuego porque hacía frío. Pedro estaba calentándose con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les hablé. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los guardias presentes le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si hablé mal, da testimonio de lo que esté mal. Pero si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro aún estaba allí calentándose. Y le dijeron: ¿acaso no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó de nuevo e inmediatamente cantó el gallo. De Caifás condujeron a Jesús al pretorio. Amanecía ya. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera, donde ellos estaban, y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron diciendo: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie, para que se cumplieran las palabras que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato: ¿acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
Mis soldados lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?». Jesús respondió: «Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Pilato le dijo: «¿Qué es la verdad?». Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y dijo: «Yo no encuentro en él culpa alguna. Es costumbre entre vosotros que os suelte un preso por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Entonces gritaron de nuevo: «A ese no, a Barrabás». Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y le hizo azotar. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo envolvieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir fuera y les dijo: «Ved que os lo traigo para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo: «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y sus ministros, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les replicó: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley. Según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, aún se asustó más. Entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Desde ese momento buscaba Pilato cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César». Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dijo a los judíos: «Ahí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Los príncipes de los sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado, y se hicieron cargo de Jesús. Cargando él con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió también una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cercano a la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Decían a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los Judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, he escrito». Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, pues era la túnica sin costura, tejida toda ella de arriba a abajo. Por esto se dijeron: «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron mis vestidos y han echado a suertes mi túnica». Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Después de esto,
Sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un vaso lleno de vinagre, y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Todo está consumado», e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y también al otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús y ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ni un solo hueso. Y también otra Escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que antes había ido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbran a sepultar los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la preparación de los judíos, y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús.